Un estudio bien interesante de la Universidad de Harvard que encontró que el 55% de las personas desearía que sus conversaciones sean más significativas. Small Talk de Deborah Fine, que te da un framework para estar preparado con temas de conversación para los silencios incómodos. Yo creo que tengo uno de los pilares fundamentales que hace a un gran conversador y es su capacidad de ocurrencia. Se puede practicar, hay formas de practicarlo. Que a veces tenemos también esas conversaciones de pasillo o las conversaciones del ascensor en la que tienes que responder de repente a una pregunta pero no tienes tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay un libro que se llama La Estrategia McKinsey que te dice puedes aplicar la técnica del doble clic. En caso de emergencia, un gran conversador puede tener algunos haces bajo la manga, algunas preguntas de emergencia. Utiliza la regla 2-1 entre afirmación y pregunta. A mí me encanta esta pregunta porque no es una pregunta básica, no es una pregunta formal, no es una pregunta de sí o no. Hace que la persona piense un poco y construye sobre la conversación porque abre temas. Este libro que decía de Small Talk se habla también de las preguntas tipo FBI, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿En qué trabajas? Parece más un cuestionario, ¿no? Si yo quiero contar una historia sobre un viaje, yo puedo empezar, como tú mencionaste, con la intriga, con un gancho. Las historias se recuerdan, los datos no. Del cerebro del ser humano está preparado para poder recibir historias. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Arrancamos una segunda temporada de Rebotando Ideas. Recordemos que este es un podcast en el que buscamos rebotar ideas sobre diferentes temas que buscan hacernos mejores tanto personal como profesionalmente. Un espacio de tiempo usualmente corto, de entre 15 a 20 minutos aproximadamente, una conversación tranquila, entre patas y, lo más importante, siempre respaldados por libros, estudios y opinión fundamentada, como debe de ser, sin vender humo. Y el día de hoy, Gonzalo, vamos a hablar sobre un tema bravazo, excelente: cómo ser un gran conversador. Para no perder las buenas costumbres del canal, voy a empezar lanzándote un estudio, Gonzalo, un estudio bien interesante, bastante respaldado, de la Universidad de Harvard, que encontró que el 55% de las personas desearía que sus conversaciones sean más significativas. O sea, una de cada dos personas no se siente cómodo o cómoda con sus conversaciones. Y se comentó que muchos participantes expresaron que a menudo sienten que sus interacciones son superficiales y carecen de profundidad emocional. Pues claro, o sea, la tecnología está haciendo mucho que las conversaciones se tornen superficiales o se tornen ya no de conexión cara a cara, o incluso de que uno se vuelva bastante individualista y ya no busque conectar con una persona en profundidad, ¿no? Claro, y las conversaciones significativas y las conversaciones en general son claves para la conexión con otra gente, tanto para la parte social también como la parte profesional, ¿no es cierto? Y ya habíamos hablado antes en un episodio anterior sobre las técnicas de conversación, como por ejemplo esta técnica de HFM y otras más. Pero siempre podemos comentar más técnicas. Y tú sabes que estuve leyendo un libro, Small Talk, de Deborah Fine, que te da un framework para estar preparado con temas de conversación para los silencios incómodos. Que creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no es cierto? Que estás hablando con alguien y de repente, como dicen, pasó un ángel, no tienes que decir. Pues con este framework puedes estar preparado, que es el FORM: familia, ocupación, recreación y miscelánea, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener preparado ya un tema de qué hablar de lo que esté pasando con tu familia en ese momento, o qué estás haciendo en tu día a día, en qué ocupas tus días, en qué estás trabajando, o de repente también tu recreación, ¿no es cierto? Tus intereses, de repente una película que hayas visto en el cine, en Netflix, o la miscelánea, que son los temas diversos de los que puedes hablar. Por ejemplo, ahí están los capítulos de Rebotando Ideas, con temas tan diversos como los hábitos, la productividad, el esfuerzo y otros más, o los que te interesen, ¿no? Pero eso es bueno porque si tú tienes ese framework, no tienes que aprenderte de memoria todos los temas. Los temas van a venir a ti, porque ya te puedes acordar de este framework y de esta manera puedes construir también una conversación, sobre todo para los silencios incómodos, o por cuando quieras romper el hielo, o cuando quieras dar también algún valor y no se te venga nada en la cabeza, ¿no? Claro, aparte también podrías usar este framework para saber de qué hablar a la otra persona, haciendo que la otra persona guste de hablar contigo. Por ejemplo, ya
que hable esa persona sobre su familia y tú diriges la conversación para que hable sobre su familia. Creo que dijiste también sobre su ocupación, entonces hable esa persona sobre su ocupación y ahí más o menos sabes para dónde dirigir esa conversación. Porque también, como lo habíamos comentado, un gran conversador es aquel que controla la conversación y hasta incluso a veces hablando menos, ¿no? Pero sabiendo por dónde dirigir la conversación para impactar en esa otra persona. La empatía en ese sentido también es súper importante. Sí, de todas maneras, ¿no? Y también hay crímenes en la conversación que menciona esta autora y también los menciona Steve Allen en su libro Técnicas de conversación para principiantes, ¿no? Creo que a todo el mundo le ha pasado, estás hablando con alguien y se adueña del tema de conversación, ¿no? Por ejemplo, tú le cuentas a alguien, oye, fui de viaje a tal lugar, ¿no? Y te dice, yo también he estado ahí. Y te empieza a contar el tema y no deja que tú desarrolles el tema, ¿no? Oye, de repente, oye, tuve una pérdida de un familiar. Oye, yo también he tenido, ¿no? Y al final de cuentas, lo que hace es que simplemente muestre que no le interesa tu tema o que tu tema es un tema repetido, ¿no? Entonces creo que eso es un personaje que de repente no todos queremos serlo, entonces de repente podemos pensar, oye, también de repente nosotros lo estamos haciendo, hay que ver cómo podemos evitar ese tipo de errores, ¿no? O de repente una persona que se queja de todo. Todo su tema de conversación es quejarse de todo. Y eso también baja un poquito la energía, ¿no es cierto? O está también el mal consejero, como mencionan en los libros, que de repente tú estás contándole algo que te haya pasado y más bien te juzga. Es como un juez que se está juzgando, ¿no? Yo, por ejemplo, oye, casi llego tarde al aeropuerto porque hice mis maletas de repente tardíamente. Oye, ¿por qué eres tan irresponsable, no? Entonces tú no quieres un consejo, tú lo que quieres de repente es un apoyo, ¿no? Entonces pensemos un poquito cómo también de repente nosotros podemos estar cometiendo estos errores, ¿no? Uno que te está faltando, creo yo, que es bastante clásico, es aquel que también conversa contigo y con el celular. Y que no te presta toda la atención. Y ese es un estrés horrible, ¿no? O sea, no puede concentrarse en ti, o ya sea el celular, o ya sea que está mirando a cualquier lugar, no te presta atención, cero empatía. O que de repente ni siquiera con el celular, simplemente está distraído y no está pensando en el tema, ¿no? Entonces hay que ver cómo hacemos. O el que cambia de tema de repente también. O sea, estás hablando con esa persona y te cambia de tema. Ok, de repente no le gusta el tema. Pero si es una constante y te cambia todos los temas, no profundiza en nada, también pues ahí eso no va a hacer que una conversación se construya y ya no te va a interesar pues volver a conversar con esa persona, ¿no? Claro, tú estás tratando de construir sobre la conversación, proponiendo temas, te cambia de tema, te corta el tema, se va para otro lado, busca hablar sobre sí mismo, tal vez. No, eso también súper mal. Y si hablamos incluso de cosas que están mal y que hacen a un mal conversador, yo creo que tengo uno de los pilares fundamentales que hace a un gran conversador y es su capacidad de ocurrencia. Yo creo que un gran conversador es aquel que es ocurrente, es decir, aquel que es bastante ágil mentalmente, bastante rápido para improvisar, para que se le ocurran temas. Por ejemplo, no sé, tú estás tomando agua y yo digo, oye, sí, que yo estaba en tal lugar y el agua era de esta forma y tal. Ya se me ocurrió algo sobre un tema que pues parecía bastante simple y sobre eso yo construyo. Entonces es una persona bastante ágil y no depende necesariamente de que tú naciste con bastante agilidad mental y eres bastante ocurrente. No, se puede practicar. Hay formas de practicarlo. Una forma para mí bastante interesante, tú puedes agarrar un diccionario, lo abres en cualquier página y pones tu dedo en una palabra sin ver. Después ves y tienes 2 minutos, 1 minuto para hablar sobre lo que sea que se relacione con esa palabra. Vas practicando tu agilidad mental para que cuando estés en esa interacción se te ocurran cosas de la nada. También, por ejemplo, puedes pactar con un amigo para que ese amigo te lance una palabra bastante aleatoria y tú tienes que improvisar sobre esa palabra de forma rápida, sacar temas. Otra más también, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con ChatGPT. Puedes hablar con ChatGPT, le dices que te lance palabras y vas rebotando palabras si es que no tienes otra persona con la cual hablar. Y yo creo que una muy importante es aumentar tu bagaje de temas, ¿no? Para que más o menos sepas qué decir, al menos algo, sobre cualquier cosa que se mencione en la conversación, porque a veces uno entra a conversaciones en las que se habla de cualquier tema, de cualquier cosa, y tienes que estar preparado. Y por eso también incluso están los episodios rebotando, ¿no? Que hablamos sobre diferentes temas. Claro, ¿no? Entonces son varias cosas, ¿no? Son los temas que tú puedes también tener en tu cabeza, son esas técnicas de improvisación que me parecen muy buenas porque siempre se puede mejorar, ¿no? Como se dice, la práctica hace al maestro, ¿no? Y
El tema de las preguntas también es importante porque también eso puede ayudar a construir una conversación. En el tema de las preguntas también puedes aplicar esa técnica FORM, ¿no es cierto? O sea, en vez de tener también los temas tuyos, tú podrías preguntarle a alguien sobre su familia, sobre su ocupación, sobre su recreación, sobre los temas diversos en la miscelánea, y de esta manera también hacer estas preguntas abiertas y que esto desarrolle también la conversación. Sabes que en este libro que decía de Small Talk se habla también de las preguntas tipo FBI, ¿no? Oye, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿En qué trabajas? Parece más un cuestionario, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mejor mándale el cuestionario y dile, ¿sabes qué? Mándamelo a mi casa y se acabó la conversación, ¿no es cierto? Completa el cuestionario y ya está. No. Las preguntas tienen que tener una consecuencia, ¿no? Y ahí lo que menciona la autora es que tienen que haber preguntas con seguimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú podrías decir, oye, ¿cómo estuvo tu día? Bien. Se acabó la conversación. Pero tú puedes decir, ¿por qué estuvo bien? Bueno, porque de repente, no sé, se postergó un proyecto. Cuéntame ese proyecto. Entonces, ahí vas construyendo la conversación cuando tú preguntas sobre algo previo. Otra recomendación para poder afrontar este problema que da Steve Allen en su libro Técnicas de conversación para principiantes es utiliza la regla 2-1 entre afirmación y pregunta. Entonces tú podrías decir, por ejemplo, oye, el proyecto estuvo muy bueno. Afirmación 1. Recibimos muy buenos comentarios. Afirmación 2. ¿Qué te parece a ti cómo salió el proyecto? Pregunta, ¿no? Afirmación, afirmación, pregunta. Entonces con eso estás evitando que la conversación vaya solo a un lado y estás utilizando también la pregunta para poder incorporar a la otra persona a la conversación y tener su punto de vista. Me parece interesante también que eso se puede aplicar para poder ser un buen conversador, pero también una persona que hace las preguntas adecuadas también. Claro, las preguntas correctas. Y además también eso es todo un arte. Y justo mira también lo que tú estás mencionando de que las preguntas tienen que tener una hilación, ahí está también la ocurrencia. ¿Cuánta capacidad tú tienes para poder improvisar una pregunta en cuestión de segundos, porque literalmente son segundos, en base a lo que la persona te está diciendo? Y acá también algo muy importante es que tienes que tener la empatía para prestarle la atención suficiente a esa persona. Estás conversando con una persona y si quieres hacer buenas preguntas tienes que estar muy atento a lo que esa persona te está diciendo para construir preguntas diferentes, preguntas disruptivas que generen que esa persona se sienta escuchada y pueda seguir construyendo sobre la conversación. Pero ojo, yo también creo que no todo tiene que ser 100% improvisado, ojo. En caso de emergencia, un gran conversador puede tener algunos ases bajo la manga, algunas preguntas de emergencia, como yo le llamo, que tienen que ser, yo creo, elaboradas con cierta cautela. Uno tiene que identificar cómo es su personalidad y tal vez sobre qué temas le gusta hablar, tanto a esa persona como a la mayoría de las personas, y elaborar ciertas preguntas en base a eso, o tratar de buscarlas y adaptarlas, para que no se vea como tú mencionas tipo FBI o una pregunta que tú dices, pero ¿dónde salió esto? Entonces uno puede elaborar ciertas preguntas. Yo por ejemplo acá tengo una que me ayuda muchísimo, me parece súper útil, que la saqué de un podcast, la readapté un poco, que es, si pudieras tomar un café o una cerveza con una persona viva o muerta, ¿con quién sería? A mí me encanta esta pregunta porque no es una pregunta básica, no es una pregunta formal, no es una pregunta de sí o no, que se responda súper rápido. Hace que la persona piense un poco, no es una pregunta que le pregunten en el día a día y construye sobre la conversación porque abre temas. Esa persona te puede decir a alguien que admira y tú dices, oye, yo también conozco a esa persona, ¿cómo así la admiras? ¿De dónde la conoces? Yo también me encanta. Y vas construyendo. Ese es el objetivo de las preguntas. Entonces uno puede elaborarlas también. Claro, y tú te puedes quedar conversando una hora probablemente solamente con una pregunta, ¿no? Porque como tú dices, se van abriendo temas de conversación. Otro tema importante también son las historias, ¿no? Las historias se recuerdan, los datos no. Y el ser humano, del cerebro del ser humano, está preparado para poder recibir historias. Está construido para poder recibir información de una forma narrativa, ¿no? Con un inicio, con un desarrollo y con una conclusión. Y esto viene desde la evolución, ¿no es cierto? Cuando éramos cazadores y queríamos, como seres humanos, transmitir las estrategias de caza a la tribu, tenían que contar historias por un tema de supervivencia. Entonces, es así como estamos diseñados. Inclusive, cuando el ser humano cuenta una historia, está demostrado que la otra persona libera oxitocinas en el cerebro, que es una hormona, libera dopaminas.
Inclusive hubo un experimento que presenta Carlos Salas en su libro Storytelling, en el que a una gente se le inyectó oxitocina y terminaron donando más. ¿Por qué? Porque es la hormona que está relacionada con la empatía, con la confianza, y eso se genera contando historias. Entonces es importante tratar de contar historias. Hay una recomendación es, cuando quieras contar algo, trata de contarlo de una manera que tenga una hilación y una historia, que sea una historia. Muchas personas, muchos conferencistas inclusive dicen, les voy a contar una historia. Inmediatamente todo el mundo presta atención, porque al ser humano le gustan las historias. Entonces, ahí puedes utilizar frases de intriga, ¿no? Por ejemplo, oye, no sabes. La otra persona va a estar, ¿qué? Oye, te voy a contar. Eso hace que tu historia sea mucho más atractiva y tu conversación sea mucho más atractiva, ¿no? Y también puedes evitar las abstracciones, ¿no es cierto? Porque eso puede generar también ruido en la conversación. Entonces tú podrías decir, por ejemplo, imagina que, supone que, y eso hace también que la gente esté mucho más atenta a tu historia, ¿no? Y también en las preguntas mismas, ¿no? Tú puedes hacer una pregunta tipo el periodista deportivo, oye, ¿cómo te sentiste, ¿no? ¿Qué sentiste en el partido de fútbol, por ejemplo? Eso es lo que preguntan los periodistas deportivos. Porque ahí estás animando a la otra persona a que cuente una historia. Y esa persona también se va a sentir bien. Entonces aquí el gran mensaje es, oye, contemos historias también. Claro, o hasta incluso también las preguntas que tú creas en el momento pueden ser dirigidas a hacer que la persona se sienta incitada a contar una historia, para que esa persona también se sienta escuchada, se sienta bien, ¿no? Y eso también, como tú dices, incentivar la empatía, ¿no? Esta hormona que mencionaste, es claro, es eso básicamente, ¿no? Es construir la empatía en la conversación. Y qué interesante lo que mencionaste sobre las historias, porque yo tengo un framework conversacional que adapté y la verdad que funciona excelente. Lo que pasa es que yo estaba averiguando un poco sobre creación de contenido audiovisual y encontré un framework con el que se crea contenido para estos shorts o reels o TikToks, que tú te das cuenta que es gente que tiene que transmitir mucho en poco tiempo, ¿no? 1 o 2 minutos. Entonces tienen una técnica que se llama gancho, valor y llamado a la acción, call to action. Y yo dije, oye, pero esto también se puede aplicar a una conversación, uno puede ser estratega con esto. ¿Cómo? Por ejemplo, te lo llevo directamente a un ejemplo, ¿no? Si yo quiero contar una historia sobre un viaje, yo puedo empezar, como tú mencionaste, con la intriga, con un gancho, ¿no? Por ejemplo, de mi viaje, ¿qué aprendí? Ponte que me fui a Machu Picchu, a Cusco, ¿no? Visité una de las maravillas del mundo. Y yo digo, oye, ¿tú sabías que en Machu Picchu hay esto? ¿No? Porque lo aprendí ahí, ¿no? Y tú, qué interesante. Y ahí te cuento el valor. Primero es el gancho, luego es el valor. Sí, mira, lo que pasa es que yo me fui de viaje a Cusco, visité Machu Picchu y aprendí esto y fue increíble. De verdad que me la pasé alucinantemente y cuentas, ¿no? Y desarrollas. Este es el desarrollo, más o menos, ¿no? Antes fue la introducción, ahora es el desarrollo, ¿no? Y vas elaborando, ¿no? Y de ahí terminas con un llamado a la acción o llamado a la conversación, ¿no? Es decir, construyes. Haces que la otra persona siga tu hilación, ¿no? Y le preguntas, por ejemplo, oye, ¿y tú qué lugar te gustaría visitar? ¿Qué te parece? Claro, me parece muy bien porque ahí lo que vas a lograr es lo que hablábamos, ¿no? Estás contando una historia, estás haciendo que la otra persona te cuente una historia también, porque le estás haciendo ese tipo de preguntas. Pero a veces no tenemos tiempo para contar historias, porque a veces tenemos también esas conversaciones de pasillo o las conversaciones del ascensor en la que tienes que responder de repente a una pregunta, pero no tienes tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay un libro que se llama La Estrategia McKinsey, que te dice, puedes aplicar la técnica del doble clic o de los 30 segundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te encuentras con alguien y te hace una pregunta y no tienes mucho tiempo para responder y darle todo el detalle. Entonces, ahí lo que puedes hacer es la técnica del doble clic. Le das solamente los titulares y esa persona, si va a estar interesada en uno de ellos, te va a repreguntar sobre lo que le interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del podcast, si alguien me pregunta, ¿qué vieron en el episodio anterior del episodio de finanzas personales? Claro, yo podría explicarle todo el podcast, pero no me da el tiempo para explicar todo el podcast. Entonces yo simplemente podría decirle, bueno, hablamos sobre la matriz de Eisenhower que puede servir para ahorrar dinero, hablamos sobre la negociación en las finanzas personales, hablamos sobre la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces esa persona va a decir, mira, qué interesante, ¿qué cosa es la matriz de Eisenhower? Cuéntame un poco más. Y así le vas a contar el tema de su interés. Pero si yo le pongo a explicarle toda la información, va a ser imposible. De repente en una conversación con más tiempo lo puedo hacer.
Entonces ahí también, en el mundo profesional es muy importante también, no sé, te encuentras con tu jefe en el ascensor y te pregunta cómo va el proyecto, puedes sonar mucho más estructurado si solamente le das los titulares y le dejas también que él te pregunte el detalle, ¿no? Estamos hablando de conversaciones en las que no tienes mucho tiempo para poder hablar. Exactamente, como tú mencionaste, las conversaciones de elevador, ¿no? A veces también uno no se tiene que ir tanto en el detalle, en sobreelaborar y entrar en cosas que hasta incluso son irrelevantes para la historia que estás contando. Quedas mejor cuando dejas las cosas, pero como tú mencionas, con titulares y tal vez solo cuentas el detalle en cierto aspecto en el que sabes que tú has aprendido mucho y le puedes aportar valor también a esa persona. Sí, claro que sí. Y también es importante mostrar interés, ¿no es cierto? Tú sabes que el cerebro humano puede tener una capacidad de atención de 300 palabras por minuto. Y lo máximo que habla una persona son 200 palabras por minuto, más o menos, ¿no? Entonces te queda un espacio de 100. ¿Qué hacemos con ese espacio a veces? Divagamos, ¿no? Entonces es importante escuchar a la otra persona y mostrarse interesado también en lo que está hablando la otra persona, ¿no? Y ahí hay también algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje corporal es importante, ¿no? O sea, si tú estás hablando, como decíamos, tienes que estar mirando a la persona. Probablemente si es una conversación formal, no, de repente no te tires para atrás, pues en el asiento. Muestra también interés. Puedes inclusive también parafrasear lo que está diciendo la persona con tus propias palabras, ¿no es cierto? Para mostrar que tú estás escuchando, ¿no es cierto? Y que tú estás interesado en el tema. Puedes asentir también, ¿no es cierto? Eso hace que te genere más ganas de conversar. Yo cuando converso con alguien que asiente y transmite eso, me provoca también conversar más tiempo con esa persona. Entonces es importante. Y también hay una técnica que menciona el libro, me parece que ahí fue Daniel Carnegie, él menciona la importancia del nombre, ¿no? De mencionar el nombre para conectar con esa persona, ¿no? Y está demostrado que cuando una persona escucha su nombre, se activan ciertas neuronas en el cerebro. A las personas les gusta escuchar su nombre. Entonces, eso también puede ser un tema que puede ayudar también a mostrar interés en la conversación. Y también está la regla de los 2 segundos que puedes aplicar para una conversación difícil, ¿no es cierto? Esperar 2 segundos y recién hablar, ¿no? Cuando estamos hablando de conversaciones profundas. ¿Por qué? Porque ahí estás mostrando interés, estás mostrando que tú estás reflexionando sobre lo que está diciendo y que no simplemente estás esperando que la persona acabe para ya decir, ¿no? Como decíamos, la gente que está pensando ya lo que va a decir no está escuchando, ¿no? Claro, ¿no? O sea, no es que... Una conversación no es un disparo, ¿no? O sea, un tiroteo ahí de que, no, sí, ya termina para que yo empiece, ¿no? No, es darte el tiempo de realmente entender lo que la otra persona está diciendo. No es cantidad, es calidad, ¿no? Básicamente, en pocas palabras. Bien interesante lo que mencionas al respecto, ¿no? Ese tema de mostrar interés también para conectar lo que tú dices, ¿no? Bien interesante el tema del nombre, ¿no? O sea, si tú mencionas el nombre de la otra persona, entonces vas a generar que esa persona escuche algo familiar, algo suyo. Lo que yo también hago, como ya lo he comentado hace un rato, ¿no? Escuchas atentamente los nombres de los familiares de esa persona, ¿no? Y dices, voy a tratar de acordarme esos nombres de esos familiares y después le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está tal? Y vas a generar también una sensación de familiaridad que va a hacer que impactes en esa persona en cuestión de segundos. Sí, claro, definitivamente es importante poder conectar, ¿no? Entonces hemos hablado ya de todas esas técnicas, creo que eso ha sido un segundo episodio, que probablemente pueda venir otro, de repente más de la parte de cómo contar historias, ¿no? Que es importante, podemos desarrollarla más de repente en otro episodio, ¿no? Sí, sería buenísimo, la verdad. Y bueno, ya para acabar, ser un gran conversador es todo un arte, es algo que requiere muchísima práctica. Recordémoslo siempre, no es algo que depende de que naciste con las características para ser un gran conversador o para ser una persona tímida, no se trata de eso. Se puede practicar, se puede lograr, hay que poner bastante esfuerzo en eso, hay que practicar la ocurrencia, la agilidad mental para eso, hay que aplicar frameworks, hay que aplicar caminos que nos ayuden, herramientas, haces bajo la manga para estar preparados para todo tipo de conversación en nuestro día a día. Hay una frase muy bonita que decía, las personas no se van a acordar de lo que haces, no se van a acordar de lo que dices, pero sí de cómo las haces sentir. Hay que tratar de generar esa sensación, de hacerlas sentir escuchadas, de sentir conectadas, ¿no? Eso es muy especial en una conversación. Y nada más que decir, muchísimas gracias, la verdad.
Ha sido un placer estar de vuelta con la segunda temporada. Subimos videos todos los martes. Reboten sus likes, sus comentarios, los estamos leyendo. Y ya nos vemos el siguiente martes. Cuídense, un fuerte abrazo.